por la invitación, por su tiempo. Gracias también por permitirme esto de grabar. Sirve para los que estamos ahí pasándole a los jóvenes de Lomas y es de ambos el canal, así que muchas gracias por esto. Miren, hubo un error de mi parte, que revisando los mensajes Aldo me dijo 20 minutos y yo me había armado un estudio emocionado de Hechos 26, así que hay muchos matices hermosos para que después se los lleven para estudiar y demás, pero tratar de ver 5 puntos o hasta donde nos dé el tiempo y tal vez hacer un vuelo fugaz por este capítulo, ¿sí? Miren, la vida de Pablo es apasionante. Me encanta la vida de Pablo. Y si tendríamos que ponerle un título a este mensaje sería ¿vale la vida vivir para Cristo? Ahora vos vas a decir, ¿por qué vale la vida vivir para Cristo? Bueno, ¿viste cuando a veces vos decís, vale la pena vivir para Cristo y te corrige un hermano y te dice, no, no vale la pena, vale la vida? Bueno, Pablo comienza en un camino, su vida cristiana, que es en el camino hacia Damasco, y lo vamos a ver en el final de su vida en otro camino, que es en el camino a la Vía Apia, donde la historia nos dice que terminó siendo aniquilado, donde la historia cuenta que le cortan la cabeza, que Nerón, donde nadie le pone Nerón a su hijo, sino a un perro, nadie se acuerda de él si no estudia la historia, pero al día de hoy seguimos hablando de un hombre tan influyente como fue el apóstol Pablo, que empezó en un camino y que toda su vida vivió en un camino, y lo vamos a encontrar en el final de su historia en ese camino. Pero la clave es que siempre vivió para Cristo. Si vos me pasó de armar varios estudios por el tema de Hechos, y prácticamente todos los puntos los podía poner en todos los mensajes. Porque vemos una obediencia, vemos una escucha activa, vemos una consagración, vemos una convicción de Pablo en cada momento de la vida. Y en este capítulo se cumple lo que pasa en Hechos 9 cuando él se convierte a Cristo, esa luz, esa presencia del Señor lo hace tirar del caballo, donde la Biblia no dice que había un caballo, pero entendemos que una persona poderosa que respiraba y tenía cartas para poner preso y perseguir a los cristianos, el Señor lo tuvo que tirar de ese ego, si quieren poner esa palabra, y decir, Pablo, ahora vos vas a ser mío, y andar en este camino. Y ahora vas a tener que aprender a escuchar, vas a tener que aprender a esperar, y le da la escuela de alguien tan poderoso que lo lleven de la mano, y vas a tener que empezar a ejercitar una vida cristiana de acuerdo a mi voluntad. Y en todo ese camino lo vamos a ver a Pablo, siempre. Ahora, en Hechos 26, me encanta, y vamos a ver 5 cosas. En primer lugar, del 1 al 3, la convicción. En segundo lugar, del 4 al 11, la certeza de una persona que vive para Cristo. En tercer lugar, del 12 al 18, la conversión de una persona que vivió para Cristo. Del 19 al 23, el cumplimiento, la obediencia de una persona que vive para Cristo, el cumplimiento a la palabra de Dios, y el corazón del 24 al 32. Empecemos con la convicción. Hechos 26. Él está ahí argumentando ante Agripa, él había apelado al César. Este capítulo va a terminar donde no encuentran ninguna acusación para mantenerlo preso, pero como él había apelado al César, y él era un hombre de Dios que quería encontrarse con el César, dice que no hallaron ningún mal. Pero ahora vamos a ver el argumento que hace Pablo. Entonces dice, entonces Agripa dijo a Pablo, este es Agripa II, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y miren cómo empieza su defensa. Por eso en este primer punto, ver la convicción de alguien que vive para Cristo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Evidentemente el retrato que tenemos acá es algo que resumió Lucas,
porque evidentemente si le pide paciencia y leeríamos este capítulo de corrido, no nos llevaría mucho tiempo, más de 5 minutos menos, cuando lo leía y hice la prueba, depende cómo lo leas y cómo lo haya dicho Pablo. Evidentemente Lucas hace un resumen de la exposición de Pablo y le pide que le tengan paciencia. ¿Por qué? Porque es un hombre de convicción que quiere argumentar y que vamos a ver en todo su argumento cómo él entremezcla la fe cristiana para cumplir el propósito que estaba en Hechos 9 de que iba a ser llamado a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y todos estos grupos lo encontramos en Hechos 9, en Hechos 26. Pero en primer lugar, la convicción. Me tengo por dichoso. Me tengo por dichoso. Misma frase que tal vez podríamos encontrar en Hechos 16 cuando está encarcelado y junto con Silas están cantando himnos y cánticos al Señor. Ahora está preso. Por 2 años viene estando preso. De hecho, las cartas más gozosas como Filipenses la escribe preso. Y una persona tan influyente para la vida del cristiano, gran parte de su ministerio lo hizo preso, pero él aún así dice, me tengo por dichoso. Y dice que levanta las manos. Forma de que argumentaban los griegos. Pero como vamos a leer al final, Pablo ¿cómo estaba? Preso. Y dice que estaba ¿con qué? Con unas cadenas, porque le va a terminar diciendo que él era libre. Ya vamos a llegar ahí, rápidamente si llegamos. Pero dice que él estaba con unas cadenas. Preso, después de 2 años. Y él dice, me tengo por dichoso. Yo escuchaba la oración de Nico cuando decía que nos sintamos gozosos. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Ahora, Festo, en el capítulo anterior, tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. Este capítulo también lo podríamos llamar como el capítulo de la misericordia de Dios. Porque todos tuvieron la misericordia y la gracia de Dios que el mensaje les pueda llegar a ellos. Pero como vamos a ver, se puede ser rebelde al llamado o no. No lo fue Pablo, sí lo fueron todos los que los escucharon. Por lo menos eso es lo que entendemos. Festo tuvo la oportunidad de escuchar en el capítulo 26. Ahora en el capítulo 26 llevan ante Agripa. Agripa, vamos a hablar un poquito porque no era una familia de angelitos, los Herodes Agripa II. De hecho, estaba recibiéndolo con una pompa, casado con una media hermana, Berenice, hermana y mujer. Estaba Festo, estaban los tribunos y estaban los principales hebreos, ¿sí?, que estaban ahí. Pero Pablo dice, me tengo por dichoso. En Santiago 1:23 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre aquellos que la aceptan, pero los que lo rechazan tendrán el juicio. Ahora, la salvación no consiste en lo que podamos hacer. Eso sería comprarla y no es así. La recibimos por gracia y por misericordia. Y en este capítulo vamos a ver que la gracia y la misericordia se había representado una vez más a una familia, como te decía, tan perversa. ¿Por qué? Porque este Herodes Agripa, segundo, que está acá, ¿saben quién fue su bisabuelo? El que en Mateo capítulo 2, Herodes el Grande, mandó ¿a qué? Matar a todos los niños de Belén. Y dice que tuvo los magos del Oriente y sabía dónde iban a ser el Señor Jesús y cuál era el propósito, aniquilar. Este era el bisabuelo de este Herodes Agripa con el cual está enfrentado Pablo. Ahora, Herodes Antipas era el abuelo. ¿Saben quién era Herodes Antipas? El que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había denunciado el pecado. ¿Y saben quién era el padre de este Herodes Antipas, Agripa II? Herodes Agripa I, que era el padre. ¿Saben quién fue el padre del que estaba acá frente a Pablo? El que mató a quién. A Jacobo. Al apóstol, al primer y único apóstol que por la Biblia entendemos que lo mataron. Sí, como te decía de Pablo, encontramos en la historia que han crucificado y han matado, mejor dicho, a los apóstoles. Ahora, no era una familia de angelitos. El padre de Herodes Agripa I fue el que terminó comido por gusanos. Y era el que había encarcelado a Pedro. ¿Y sabían cuál era el propósito de encarcelar a Pedro?
y al otro día también aniquilarlo. ¿Pero se acuerdan qué pasó? Él orando y la iglesia orando, como hicimos hoy, las puertas de la cárcel se abren. Ahora, ante estos está un hombre de Dios que vivió para Cristo, que no le temblaba el pulso, pero que tenía una convicción. Y que no lo vemos quejándose, que no lo vemos dudando, que no lo vemos ambivalente, sino que lo vemos con una convicción. Todo este capítulo es para Agripa, y es para que vea que la misericordia de Dios se estaba aún presentando. Toda esta genealogía que te dice de Herodes, la gracia y la misericordia de Dios, o Dios había permitido que un hombre les denuncie y les muestre cuál era la gracia de Dios, pero no lo aprovecharon. Sin embargo, no todos reciben la gracia y el favor de Dios. Ahora dice que él extendiendo la mano, aún con cadenas, 2 años presos, siendo inocente. Pero él sabía qué propósito y cuál era su llamado. Por eso, en primer lugar, un hombre que quiere vivir para Cristo, vale la pena vivir para Cristo. Aprendamos del ejemplo de Pablo, que fue de convicción. Dice, con gozo, me siento dichoso. Le habla con respeto. Sabía cómo hablar. Pablo es un hombre culto. Dice, oh rey Agripa. Oh rey Agripa. Le habla con paciencia. Estimados, por favor, ténganme paciencia. Ténganme paciencia, les dice. Y le habla con solicitud, te ruego. Y le habla con seguridad. Yo voy a ser acusado. Pero yo me tengo por dichoso. Me tengo por dichoso ante esta situación. Me tengo por dichoso ante esta situación para llevarles el mensaje. Pero en segundo lugar, vale la vida vivir para Cristo un hombre de certeza. Miren lo que dice del 4 al 11. Y ahí le empieza a decir, ¿cuál? Uno de las tantas veces que aparece el testimonio de Pablo. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Como un hombre de Dios, de convicción y de certeza, sabe cómo acomodar y dar su mensaje ante los que estaban oyendo. Siempre Pablo una persona tan hábil. Y dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Les clava la daga en la mente. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice. ¿Se juzga entre vosotras cosa increíble? Que Dios sigue clavando la daga en la mente. Resucite a los muertos. Miren qué certeza. Pablo habla de una esperanza. Y les habla de que en la antigüedad los profetas y que los judíos sabían bien que era la misma certeza que compartía Pablo con ellos, pero ellos no la querían ver. Que el Hijo de Dios ha venido para morir en la cruz y resucitó. Pablo entendió perfectamente la promesa. El Mesías ya había venido. Y los judíos seguían buscando de día y de noche. Pero, como dicen Romanos, no se dejaron alcanzar. Y Agripa conocía la ley. Pero Pablo predicó de esa verdad. Que ustedes conocen, le dice. ¿Cómo se puede creer que el Hijo de Dios no ha resucitado? No es ilógico. Pablo le va a decir que él se presentó vivo, indudable, de forma indudable. Nadie puede recibir la gracia sin misericordia, le quiere decir. Ahora, tremendo testimonio de un perseguidor, pero que ahora vive para Cristo. Y Dios tenía un propósito, pero todo proviene de su misericordia. Ahora nos damos cuenta que todo lo que tenemos, todo lo que sepamos, todo lo que hagamos, debemos imitar a Pablo, que él dijo, en otras palabras, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque él lo tenía todo por basura con el fin de seguir a Cristo. Y esa es la certeza de un hombre que quiere vivir para él.
Ahora la pregunta que me hacía es, ¿dónde conviene sembrar? ¿En lo eterno o en lo terrenal? Y Pablo, ante una circunstancia adversa, él sigue sembrando. Sigue sembrando. De hecho, yo creo que en un momento al final, cuando Festo no estaba preparado para recibirlo, no escucha lo que decía al final y lo trata de loco, pero Agripa, pensando que tal vez lo podía escuchar y dice, bueno, tal vez mañana Agripa va a terminar rechazándolo. Pero siempre Pablo siembra. Pablo preso sigue en tercer lugar, porque la obra avanza. La conversión. La conversión. ¿Y cómo fue la conversión? Bueno, dice en el versículo 12, ocupado en esto. Ocupado en esto. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, me encanta que lo aclare, cuando al mediodía, una luz más fuerte que la luz del sol del mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierras, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebreo, Saulo, 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 Saulo. Y sabemos que esto es, cuando se repita un nombre 2 veces es porque le quiere hablar algo atentamente. Tengo algo para vos, para corregirte y con amor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, un término que se usaba en ese momento, agrario. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y aquellas en que me apareceré a ti. Un hombre de dependencia. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta aquí con el tema de la conversión. Pero levántate. Pero levántate. Pero la misericordia no es un fin en sí mismo. Y el Señor le habla en su lenguaje, le empieza a hablar en su lenguaje. Te voy a hablar en tu lenguaje, Pablo, pero también le va a poner los límites. Pablo, hasta acá llegaste con tu vida. Y Pablo en otro momento, cuando cuenta su testimonio, dice que lo hacía por ignorancia. Y creyendo que estaba en una religión y que estaba haciendo lo correcto, el Señor le tiene que no solo hablar en su lenguaje, sino marcarle los límites. Pablo, hasta acá llegaste. Pero le va a mostrar en tercer lugar el levantamiento. Es por un propósito, Pablo. Y se lo dice al que lo tenía que ir a buscar en Hechos Nuevos, que estaba obrando por él. Y le dice, instrumento me has escogido este. Pero le va a hablar de la liberación de Pablo que tenía que hacer para lo de su pueblo y para los gentiles. Pero en último lugar, el legado. Dice, para que cambien de dueño, de las tinieblas a su luz. De las tinieblas a su luz. Pablo, hay un propósito. Pablo, hay un propósito. Y esa es la conversión. Pablo, hay un propósito. Ocupado en esto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu camino a Damasco? No conozco a todos los que están acá. ¿O cuál fue nuestro camino a Damasco? Pero quiero decirte que hoy también puede llegar Jesús. O aún para los que somos hijos de Dios, nuestro camino a Damasco es nuestra propia voluntad. Y tal vez no tenga que decir, yo soy su voz, no endurezca vuestro corazón. Sin mí nada podéis hacer, nos dice el Señor. Por eso en tercer lugar la conversión, pero en cuarto lugar el cumplimiento. Porque Pablo empieza a contar ese relato, pero ¿qué dice el versículo 26? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Me encanta esto, ¿no? Porque dice que se convirtiesen, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, no es la inversa, tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento para ser salvo. Es, soy salvo
y mi conversión va a ser obras dignas de arrepentimiento. Y me encanta que también diga obras dignas, porque no dice cualquier tipo de obras, sino obras dignas de arrepentimiento. Es jugársela por Cristo. Por eso vale la pena y vale la vida vivir para Cristo. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por eso también no adhiero al pare de sufrir, a este evangelio licuado que se presenta hoy en día. Si se le puede decir evangelio. ¿Por qué? Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. No era que iba a ser todo color de rosas, no. Dicen que intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Sigue clavándole la daga a los judíos. Y el mensaje que estaban dando era el mensaje de parte de Dios, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Y a los gentiles, el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Del llamado. En primer lugar, Pablo ha sido enviado, y lo vemos cumpliendo esa misión. Pablo enviado por una misión. Pero en segundo lugar, Pablo ejerciendo esa misión. Pero en tercer lugar, sufriendo los efectos de esa misión. Y entendiendo que nosotros no convertimos a nadie, sino que sembramos. Sembramos y somos llamados a sembrar. Y hace un rato largo viene Pablo hablando. Y empieza con una ametralladora de conceptos, por así decirlo, para que entiendan que el Hijo de Dios vino, murió en la cruz por cada uno de ellos y había resucitado. ¿De qué me están condenando? Pero un buen hijo es aquel que no es rebelde. Por eso en este punto el cumplimiento. No fui rebelde a la visión celestial. No solo para ser salvo, sino que de ahí en más empecé una vida que vive para Cristo y la vivo en dependencia de Él. No fui rebelde a la visión celestial. Porque la visión celestial no era solo que sea salvo, sino que había un propósito. Para esto, Pablo, te llamé. Y vale la pena vivir para Cristo, y vale la vida vivir para Cristo. Pero de acuerdo al plan que Él diseñó para cada uno de nosotros. Y Él lo vemos al final y en toda su vida cumpliendo. No fui rebelde a la visión celestial. Él quería apelar al César. Y si tengo que aguantarme lo que sea, y si tengo que estar años preso para cumplir con eso que me había llamado el Señor a llamar, a predicar a los reyes, lo voy a hacer. Pablo muchas veces quiso ir a Roma, pero el Espíritu se lo impidió y después terminó yendo preso, porque era un hombre que cumplía. Dice, no fui rebelde a anunciar el Evangelio. Y dice, no debemos ni agregar ni quitar nada. Yo estoy diciendo lo mismo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés. Pero en último lugar, el corazón de alguien que vive para Cristo. ¿Y qué pasó en el versículo 24? Bueno, viene la interrupción. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco. Y miren, sigue con ese afecto, con esa coherencia, con ese respeto. No estoy loco, ese excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y no sigue la discusión con él. Como buen mensajero coherente y que sabe a dónde tiene que llegar y cuál es el mensaje, yo estoy diciendo la verdad. Y dice, pues el rey sabe, qué inteligente que es Pablo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no fue secreto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. No sé si habrá visto la cara, no sé si habrá visto que lo estaba escuchando atentamente, pero le dice, yo sé que crees. Y ahí entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué triste, ¿no? Los casi en nuestra vida, ¿no? Casi a un gol, casi
casi llego a tal objetivo. Y el casi es que nos quedamos en la puerta. Y se puede estar tan cerca de Cristo, esto lo vemos en los evangelios, que se puede estar tan cerca de Cristo, pero tan lejos de Él. A veces escuchamos esa frase, un encuentro con Cristo nunca nos deja igual. Bueno, muchas personas tuvieron un encuentro con Cristo y siguieron su vida. Acá hay alguien que escuchó el mensaje y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, por eso el corazón de alguien que vive para Cristo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Te acordás que al principio él empezó su discurso y él lo estaba dando con cadenas? Tal vez mientras hablaba se escuchaban el ruido de las cadenas. Pero él le dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué quiere decir eso? Que aún estando preso, Pablo era libre. Pablo era libre. Y los otros que no tenían las cadenas tal vez eran más presos de lo que lo era Pablo. Responde con amabilidad y se dirige a Agripa, al rey. No le da vergüenza demostrar lo que él era. Cuando habló, dicho estas cosas, hablaron entre ellos y dijeron que no encontraron ningún mal en él para dejarlo. La hora avanzó. Y terminar con esto, la vida de una persona que vive para Cristo. Vale la vida vivir para Cristo y que podamos aprender de él. Pablo de un ejemplo de una persona que vivió para él y que aprovechó cada oportunidad para presentar el Evangelio. Qué gran ejemplo, qué gran vida, pero que atrás de esa vida, o dentro de esa vida, mejor dicho, o el reflejo de esa vida, es porque Cristo vivía en él. Que Cristo pueda ser irradiado por cada uno de nosotros. Y aprendamos de este ejemplo, pero que este ejemplo nos lleve a ver a Cristo, que sin duda hizo esto y muchísimo más. Porque Él, como siempre digo, en su forma de vivir y morir, nos enseña cómo debemos vivir. Y Pablo quería imitarlo a Él. Que la excusa sea Pablo para vivir como Él quiere. Hermanos, en este mundo que está preso por cadenas y distintas cadenas, llamala como quieran, ideología, política, tales cosas que dicen en el nombre de la libertad pero están presos, el Hijo de Dios es verdaderamente libre. Y que podamos aprovechar cada oportunidad como la aprovechó Pablo para llevar el Evangelio a aquellos que se pierden. Y que por más digan, oh, por poco, o estás loco, sigamos sembrando en vida. Porque para eso hemos sido llamados, para vivir para Él. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, debemos vivir para Él. Hermanos, que Dios los bendiga y que podamos ser desafiados por la palabra de Dios y los matices tan lindos que hay en este capítulo, seamos desafiados también a estudiarlo en casa o en algún otro momento. Hermanos, gracias por la invitación y que Dios los bendiga.